Grupo de medios Banana Export invierte la publicidad de su marca de manera segura en el grupo de medios número 1 del sector bananero de Ecuador. Revista Banana Export. Portal de noticias web. Canal de televisión por internet. Aplicación móvil. Redes sociales. Grupo de medios Banana Export. Visítanos en bananaexport.com. Muy buenos días amigos y bienvenidos a las noticias del sector del banano correspondiente para la presente fecha, lunes 9 de mayo del 2022. Vamos a compartir importantes informaciones con nuestros seguidores de la página de facebook.com/revista Banana Export. Lilibet, muy buenos días, bienvenida. ¿Qué tal, Clever? Buenos días amigos que nos siguen a través de la emisión del noticiero Banana Export. Enseguida presentamos la noticia del momento. Clúster de banano se reúne con sector productor y exportador de El Oro. La plana mayor de los bananeros del país se reunieron el viernes 6 en la provincia de El Oro con productores y exportadores. La visita la realizaron junto a Daniel Legarda, viceministro de Comercio Exterior, y el equipo negociador de acuerdos comerciales con China y Corea del Sur. La visita también fue aprovechada para visitar las instalaciones de la Corporación Palmar de don Euclides Palacios. Richard Salazar, director ejecutivo de Acorbanec, en su cita con la prensa dio a conocer las cifras de las exportaciones bananos del Ecuador acumuladas a marzo del 2022. Dijo que estas se ubicaron en 95,49 millones de cajas, un menos 7,37%, menor al mismo periodo del 2021. Sostuvo el funcionario Acorbanec que las principales reducciones se reflejan en la Unión Europea, la cual disminuyó en el menos 15,42%, en Rusia el menos 1,24%. Hay que resaltar que en febrero del 2022 Rusia había crecido en el 13,98%. En Estados Unidos hemos retrocedido en 21,12%. En Europa del Este, menos 32,88%. En el Cono Sur, menos 64%. O 0,64%. Y en Asia Oriental se redujo en el menos 0,49%. África es uno de los mercados que mayormente ha caído. Tuvo una caída libre del menos 37,14%. Reino Unido redujo en menos 22,57% y finalmente Oceanía redujo en menos 12,72%. Richard Salazar, director de Acorbanec, aseguró que toda la cadena está afectada por la crisis, aunque dijo que se trata de una crisis externa y no interna, como según él se ha pretendido señalar. Expresó que este problema externo es ocasionado por la falta de competitividad, el incremento de los costos navieros y de los gastos de producción y exportación. Enumeró que a la suma de los costos logísticos se ha incrementado el cartón, los insumos agrícolas, los fertilizantes, el transporte terrestre, los combustibles, incrementos que se vienen arrastrando desde el 2020 y 2021. Salazar abogó por el trabajo mancomunado del sector. Obviamente hay que buscar medidas alternativas consensuadamente, dijo. Acá no se trata de buscar culpables porque no existen, porque somos una extensión más, un eslabón de la cadena. Nosotros dependemos de los clientes del exterior, pero si vemos de todas formas cierto abuso de los importadores internacionales, que de alguna manera hemos buscado contrarrestar. Por eso necesitamos trabajar de la mano junto a las autoridades.
Richard Salazar finalmente dijo que en ese contexto se debe trabajar de manera urgente en la reforma integral de la ley del banano, cuerpo legal al que responsabilizó en gran parte de ser la causante de la problemática actual del sector. Los titulares. Plátano será el banano del futuro. FENAVE envía mensaje al nuevo ministro del MAT. Precios de contenedores nuevos registra leve caída. Industria pesquera del Ecuador firma convenio para reciclaje. Nuestro invitado es el señor Oliver Pace, del FIDA, del Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola, con quien abordaremos el tema del cambio climático. Seguidamente presentamos el editorial disertado por nuestro director de noticias. Sector bananero trata de pasar la página de caída de las exportaciones. El primer acercamiento del nuevo funcionario del MAG, ingeniero Bernardo Manzano, ha sido en tono conciliador, tratando de tender puentes entre los principales dirigentes de los diferentes sectores, especialmente los más conflictivos: banano, maíz, arroz y lechero. Por su relación de trabajo, es claro que el ingeniero Bernardo Manzano está mucho más imbuido del tema de banano. No por gusto estuvo al frente de una de las haciendas más emblemáticas del Grupo Noboa, del abogado Álvaro Noboa, la hacienda Clementina, que hoy por hoy solo quedan de ella despojos. Hasta el momento ha recibido el apoyo de los principales gremios, tanto del sector banano como de los otros cultivos. Todavía falta conocer la visión global que tiene el nuevo ministro respecto a producción y exportación, estos dos grandes estamentos de la dinámica y desarrollo del sector agropecuario nacional. En el tema banano, el cuello de botella está en el PMS. Es claro que existe un precio fijado por el anterior ministro, ingeniero Pedro Álava, para el año agrícola 2022, fijado en $6.25, que ha sido incumplido desde la semana 6 en adelante, es decir, que llevan aproximadamente entre 9 y 10 semanas con una caída libre del precio spot de la caja que roza la ignominia y que, en opinión de los pequeños y medianos productores, nada tiene que ver con la crisis de la guerra Rusia-Ucrania. Sin embargo, este ha sido el principal argumento esgrimido por el sector exportador junto al tema de los fletes navieros y el embotellamiento en puertos como el de Los Ángeles y últimamente el puerto de Shanghái, para el agravamiento de la crisis de los precios internos, porque los históricos externos de exportación se mantienen incluso con incrementos que buscan resarcir los gastos logísticos. Los ensayos para atenuar la crisis han sido vanos debido a la falta de compromiso del gobierno y de los exportadores al no aceptar ninguna de las alternativas planteadas por los productores. Compra de racimos a $3 a productores entre 1 y 20 hectáreas, con contrato o sin contrato, derogación del acuerdo ministerial que extiende el plazo de regularización para las nuevas siembras, creación del fondo de fideicomiso con el aporte voluntario de 5 centavos de dólar por caja exportada por parte de los productores. Los exportadores solo argumentan como solución la revisión de la ley del banano, a la que culpan de la pérdida de competitividad del sector banano al fijar reglas draconianas para la extensión del área de siembra y la fijación de un PMS para la caja de exportación. El ministro Manzano también tiene que revisar la política de producción de arroz, maíz y sector lechero, que aunque son problemas de producción interno, tienen un gran peso de conmoción socioeconómica al ser considerados productos de la canasta básica de la alimentación y de la seguridad alimentaria del país.
Amigos, continuamos con más información en el noticiero Banana Export. Plátano será el banano del futuro. El profesor Pocasangre considera que el plátano será el banano del futuro. Con este subjetivo título de publicación, 10 razones por qué el plátano será el banano del futuro, publicado en su muro de LinkedIn, el artículo ha llamado la atención de investigadores y comercializadores de la fruta de los 5 continentes. Al momento, el artículo ha sido visto por más de 3,000 personas en apenas 2 días de publicado. La audiencia de lectores ha sido variada en los 5 continentes: productores, comercializadores, profesores universitarios, estudiantes, técnicos, asesores, ejecutivos, supermercados, cadenas de fast food, multinacionales, empresas de agroquímicos y público en general. Sin duda, esta respuesta refleja la importancia del plátano a nivel intercontinental, sobre todo del interés de la cadena de valor del plátano. Consecuentemente, es un indicador del potencial de este cultivo, no solo como alimento para las poblaciones de países tropicales y subtropicales, sino para la creciente demanda de la población de las megaciudades en los países desarrollados. Adicionalmente, las empresas industriales que le dan valor agregado al plátano siempre están escasas de materia prima, lo cual obliga a importaciones de fruta de países vecinos para satisfacer sus demandas de subproductos de plátano para exportación. Continuamos con más información. FENAVE envía mensaje al nuevo ministro del MAT. En un audio que circula en la red LinkedIn, el presidente encargado de la FENAVE, el arquitecto Franklin Torres, hizo llegar un mensaje al ingeniero Eduardo Manzano Díaz, actual ministro de Agricultura. Queremos enviarle un mensaje al ministro designado, mi querido Bernardo Manzano. Creemos que la colaboración entre productores y ministerios del gobierno será esencial para poder sacar de la profunda crisis en que está el sector productor bananero. Usted que ha sido designado, señor ministro, esperemos que cumpla con su labor, que le vaya bien en beneficio de todos los productores bananeros del Ecuador y que sobre todo que se cumplan las leyes, que se cumplan los objetivos, que se cumplan los compromisos adquiridos y que el beneficiario final de toda esta situación sea el Ecuador como debería ser. En otro ámbito informativo, precios de contenedores nuevos registra leve caída. El precio promedio de los contenedores nuevos se acercó a los $4,000 por unidad equivalente de 20 pies a mediados de 2021. Hace 3 meses, cuando Tritón informó por última vez los resultados trimestrales, se redujo a $3,400 por TEU. Ahora, Okaya Han dijo que los precios están ligeramente por debajo de los $3,000. La línea de contenedores registrarán más máximos históricos en el primer trimestre, pero podría eso marcar su pico de ganancias. La evidencia del debilitamiento del mercado continúa aumentando en el negocio de equipos para contenedores. Cuanto mayor es la demanda de los consumidores y aumenta la congestión portuaria, más líneas de contenedores y empresas de arrendamiento pagan por contenedores recién fabricados, mayor es la producción de las fábricas de contenedores chinas. Los transatlánticos más largos alquilan contenedores, más transatlánticos pagan por alquilarlos y mayor es la venta al precio de las cajas más antiguas cuando vencen los contratos de arrendamiento. Los ejecutivos de Tritón International, la compañía de arrendamiento de contenedores más grandes del mundo, dijeron en una conferencia telefónica el martes anterior que la producción de cajas ha disminuido, los precios de los contenedores nuevos ha disminuido, la duración y las tarifas del arrendamiento han disminuido y los precios de los contenedores más antiguos en el mercado secundario han bajado. A la baja todavía están las tarifas anteriores, excepto las del 2021. Cuando observamos el mercado decimos, este es realmente un mercado bastante bueno, dijo Brian Sunday, director ejecutivo de Tritón. Si nos hubieran transportado desde 2015 hasta aquí, esto sería increíble, pero en comparación con la escasez sin precedentes y los precios sin precedentes del año pasado, ha bajado un poco. Sunday describió el año pasado como una escasez extrema de contenedores y el mercado actual como todavía bastante ajustado, pero no tan extraordinario como el de 2021 y más un mercado regular. Amigos, continuamos con más información. Enseguida damos paso a nuestra sección de entrevistas. Cambio climático, una de las mayores preocupaciones de las próximas décadas.
Para Oliver Pace, especialista en cambio climático para América Latina y el Caribe del Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola, FIDA, este fenómeno ya se está dando en nuestro medio y que tenemos que concientizarlo y tomar acciones desde ahora. Escuchemos. Muy buenos días, muchísimas gracias al señor Oliver Paje. Él es especialista en ambiente y cambio climático para América Latina y el Caribe del Fondo Internacional para el Desarrollo Agrícola, FIDA. Señor Oliver, bienvenido a este espacio de noticias del sector de banano para tratar un tema que es de suma actualidad, que de suma importancia, el cambio climático, algo que lo veíamos hace mucho tiempo como que no se nos iba a venir, pero obviamente ahora lo tenemos de la ceja al ojo, como decimos acá en Ecuador, en algunos países de América Latina. Y esto es de mucha preocupación porque este cambio climático viene con cambios en el comportamiento del clima que están afectando las economías de los países y que amenazan no solamente con afectar a esa economía, sino obviamente la sobrevivencia misma del ser humano. Coméntenos desde el FIDA qué se está haciendo para poder concientizar sobre los reales riesgos de un fenómeno de esta naturaleza. Bueno, ante todo, muchísimas gracias por la invitación y un placer estar compartiendo este espacio con ustedes. Y por el tema que evidentemente es de tanta importancia para todo el mundo, pero en particular para nuestra región de América Latina y para los sectores agrícolas con los que trabajamos nosotros, ¿no? Como usted bien dijo, el cambio climático tal vez hace unos años lo veíamos como algo que podía pasar, un fenómeno distante, en el futuro, incierto, pero hoy en día ya no nos podemos dar ese lujo. Hoy en día vemos que el cambio climático está ocurriendo, vemos los fenómenos de incremento de sequía, de lluvias, de huracanes, de plagas y un sinfín de síntomas que estamos viendo del cambio climático que nos dan a entender que el cambio climático es algo que está ocurriendo y que tenemos que concientizarnos y tomar acción desde ahora. Al mismo tiempo también veíamos el cambio climático como tal vez un problema que debía solucionar otros países más desarrollados, con más recursos, y ahora nos vemos en una situación donde todos, desde nuestro punto de vista, desde nuestro sector y con las herramientas que tengamos, tenemos que aportar nuestro grano de arena para tratar de contrarrestar los efectos del cambio climático y también adaptarnos a una realidad que ya existe. Y ese es el punto de entrada del FIDA, que es una institución que trabaja con gobiernos para fomentar programas de desarrollo agrícola, en particular con pequeños productores, los productores con menos ventajas económicas y un poco distantes de la modernidad agrícola. Y lamentablemente los pequeños productores también son los que se ven más afectados por el cambio climático. Entonces fenómenos climáticos tal vez grandes como los que mencionamos anteriormente, huracanes, largas sequías, etcétera, etcétera, los afectan, pero también fenómenos tal vez menos visibles. Un pequeño cambio, por ejemplo, en el régimen de lluvias, puede ser muy perjudicial a un pequeño productor. Entonces, desde el FIDA estamos trabajando primero para que los socios que trabajan con nosotros entiendan de qué se trata el cambio climático y aprendan un poco a asumir que lo que estábamos acostumbrados a que ocurra normalmente, pues probablemente ya no ocurra de la misma manera, ¿no? Si esperábamos que la lluvia llegara en una época en particular, acá donde yo vivo, por ejemplo, normalmente eso es en abril, pero vemos que en los últimos años eso va cambiando dependiendo de distintos fenómenos climatológicos. Entonces, lo primero es aceptar que no podemos pensar que lo que estaba ocurriendo hasta ahora va a continuar siendo lo mismo.
Y segundo, ver cómo podemos, en el lenguaje que usamos nosotros, incrementar la resiliencia de los pequeños productores. O sea, ante un futuro más incierto, con distintos riesgos que pueden ir viniendo, cómo un pequeño productor puede ir tal vez diversificando su producción, puede ser una estrategia, asegurando tener infraestructura, que le ayude a ser más resiliente al cambio climático, cambiando algunas prácticas agrícolas, incorporando, por ejemplo, prácticas agroforestales o de agroecología a su manera de producción. Todo depende del contexto y el lugar donde esté la gente, pero con un entendimiento de qué es lo que puede pasar en el futuro o cuáles son los riesgos que hay que asumir, trabajamos y apoyamos a los productores para que ellos puedan incorporar dentro de sus modos de producción estas estrategias para ser más resilientes al cambio climático. Claro, en algunas partes, Oliver, posiblemente el fenómeno del cambio climático ya casi que es irreversible, es decir, hay que aceptarlo como tal y tratar de minimizar los efectos de daño que podría ocasionar. Pero también podría acontecer un estudio que se hizo recientemente en el sector agrícola, señalaba que, por ejemplo, los polos de producción se van a cambiar con esto del el cambio climático. Es decir, zonas que anteriormente tenían producción X por efecto del cambio climático van a variar o van a ser más susceptibles de plagas, como también podrían darse productividades importantes, como por ejemplo el Sahara, en el caso, por ejemplo, de Chile mismo, que tiene una zona que no llueve, podría empezar a llover, y fenómenos como esto. Desde ese punto de vista, podríamos decir en algún momento que también esto va a cambiar nuestro concepto de producción y de efectos que nos puede acontecer. Claro, como usted bien dice, el cambio climático es ya una realidad, ya estamos viendo sus efectos. Es muy, muy difícil porque hay muchas variables predecir qué va a ocurrir en una particular región, país o ecosistema, digamos, ¿no? Entonces, en el mediano o largo plazo sí se pueden definir tendencias como las que usted menciona, la aridificación y la desertificación de ciertas áreas, tal vez, como usted mismo mencionó, algunas áreas que son más bien ahora desérticas podrían volverse más productivas, pero todos estos fenómenos son a mediano plazo, y lo que tenemos que aprender es un poco a vivir con esa incertidumbre, ¿no? Porque más allá de que podamos decir que en 10 o 15 años una zona podría volverse improductiva, por ejemplo, en general el mundo en que vivimos, tanto económica y socialmente, no planificamos más allá de unos 5 años, digamos, ¿no? Entonces, tenemos que aprender a vivir con esa incertidumbre y saber cómo incorporar esa variable dentro de nuestros modos de producción. Y esto es en particular con la población que trabajamos nosotros, que como digo, son los pequeños productores que por las mismas circunstancias sociales en las que ellos viven, no se pueden dar el lujo de especular a un plazo demasiado largo, mediano o largo tiempo. Ellos tienen que planificar su cosecha para este año, para el próximo año, y como decía, nosotros trabajamos con ellos para ver qué tipo de estrategia pueden implementar que les ayude a sobrevivir o a que un shock climático no los afecte demasiado si es que ocurre. Generalmente, como bien sabemos, un monocultivo tiende a ser mucho más susceptible a una plaga, a una sequía, a inundaciones, que si tenemos un poco más de diversificación en nuestra producción. Entonces, esa es una de las estrategias que nosotros fomentamos mucho, digamos, ¿no? Que los productores tengan distintas variedades de producción y distintos tipos de plantaciones que les sirvan en caso de que alguna de ellas fallen, y en el peor de los casos
si hay una crisis muy grande, que tengan también fuente para su propia alimentación, ¿no? Otro tipo de estrategia es fomentar, como decía, agroforestería, que en el caso de lluvias fuertes y deslizes también nos ayudan a mantener la estabilidad de los suelos y mantener la calidad de los suelos fértiles para evitar la pérdida, la erosión, la pérdida de calidad de los suelos. Entonces, como digo, hay muchas estrategias que nosotros tratamos de implementar para que los pequeños productores puedan, en caso de que se presente uno de estos shocks climáticos, ser menos vulnerables. Siempre pérdidas van a haber, lamentablemente ese es el mundo en que vivimos hoy en día, pero la idea es que las pérdidas puedan ser minimizadas y que la gente tenga, aunque sea, suficientes ingresos y producción para alimentarse y sobrevivir un bajón de este tipo. Ya pensando un poco más en producción más industrial, digamos, un sector agrícola con un poco más de poder adquisitivo y de planificación, evidentemente, lo que usted menciona es tremendamente importante. Ahí sí se puede hacer planificación a 10, 15, 20 años y empezar a repensar los modelos de producción, uno, para adaptarse al cambio climático, y dos, también para ayudar a reducir el impacto del mismo, ¿no? O sea, ya los productores de mayor tamaño sí tienen una responsabilidad de contribuir a lo que llamamos la mitigación a cambio climático, o sea, reducir las emisiones, evitar deforestación, evitar la expansión agrícola, buscar modos de producción que efectivamente sean mucho más compatibles con la meta que estamos tratando de lograr, de que el cambio climático no supere el 1,5 o máximo los 2 grados de incremento de temperatura del planeta, ¿no? Para hacer eso, tenemos que hacer las dos cosas. Tenemos que adaptarnos a los cambios que ya sabemos que van a ocurrir, pero también tenemos que tomar acción de nuestra parte para evitar que los incrementos de temperatura sean más grandes que ellos y por eso conlleven impactos muchísimo más fuertes para la población. Claro, y en todo esto, obviamente, hay que pensar también en las olas migratorias que podrían ocasionar los cambios climáticos, que van a afectar fronteras, que van a afectar relaciones sociales con las personas. Hay que mirarlo porque no nos coja desprevenidos. Hay que trabajar mucho en estas herramientas de sociabilización, de minimización del cambio climático, pero yo lo miro en que el trabajo macro va a ser muy importante. No, evidentemente, ahí el factor geopolítico que usted menciona ya está ocurriendo. O sea, no todos los años vemos noticias de las olas migratorias que salen de Centroamérica tratando de llegar a México o a Estados Unidos. Y si uno busca los orígenes de esas olas migratorias, es gente que se está desplazando porque ha perdido su capacidad de producción de sus países originarios. Muchas veces la gente piensa que el origen es la violencia, y en muchos casos la es, pero dicha violencia también es generada por la escasez, y la escasez es generada por el fenómeno climático. Entonces, realmente lo vemos en Latinoamérica, lo vemos muchísimo en la migración que hay desde Asia y África, y casi donde uno mire y vea un fenómeno de migración de ese tipo, generalmente el origen es que hay algo que está pasando que no permite a la gente pues producir y sobrevivir en las condiciones rurales donde ellos viven. Las migraciones generalmente son de poblaciones rurales, y por lo tanto es bastante evidente el vínculo cambio climático con migración. Y la gente no se quiere ir de su tierra, no se quiere ir de sus pueblos. Tomar el riesgo de participar en una ola migratoria a Estados Unidos es tomar muchos riesgos consigo mismo, con su familia. Puede pasar infinidad de cosas
en el camino. Esto no lo está haciendo la gente para buscar una vida que está cómoda y quiere vivir más cómodamente. Esta gente está haciendo esto casi por desesperación. Por sobrevivencia. Porque ya no pueden sobrevivir donde están. Entonces, tenemos que tomar conciencia de eso y tenemos que, ese sí es un trabajo importante para FIDA, para Naciones Unidas, para la comunidad internacional, que es mucho más eficiente invertir en apoyar a que la gente se pueda quedar en su país, a después tener que manejar el problema de la migración, la violencia y todo lo que ocurre cuando estas migraciones a gran escala se manejan. Entonces, es parte de la estrategia, digamos, global de enfrentar al cambio climático, apoyar a los que más se ven afectados y tratar de hacer lo posible para que ellos puedan continuar sobreviviendo y tener una vida digna en su lugar de origen y no tener que recurrir a estas migraciones. Claro. Para finalizar, Oliver, ¿usted nos puede comentar de su experiencia, de su trabajo de campo con estas comunidades? ¿Cuál es la percepción que ellos tienen? ¿Están conscientes realmente de este fenómeno que se nos viene, que posiblemente tenga tal vez un tiempo de duración, un tiempo de aparecimiento pronto, que no va a demorar mucho tiempo? ¿Qué nos puede decir de esa experiencia, de ese trabajo de campo con productores y gestores de cambio aquí en América Latina? Es una muy buena pregunta, porque desde mi experiencia la respuesta tal vez no es la más esperada o lo que la gente tiende a pensar. Porque yo creo que el pequeño productor sí está muy consciente de lo que está ocurriendo, porque él está viviendo en carne propia. Entonces, mi trabajo no es ir al campo, que voy mucho al campo, pero no es ir al campo a enseñar algo que yo sé y el pequeño productor no sabe. Es para que conversemos sobre un problema que tenemos en común, para que el pequeño productor nos explique qué es lo que está ocurriendo desde su punto de vista, y como digo, ellos lo están viviendo, ellos son los primeros en sentir cuando hay un impacto climático, con las capacidades que nosotros podemos brindarles, tanto técnicas como económicas, trabajar junto con ellos en hacer un plan a mediano plazo de cuál sería la mejor estrategia para enfrentar esta crisis que ellos están viviendo. Y es muy importante que la elaboración de esa estrategia participe la comunidad, participe la cooperativa, participen los productores, al mismo nivel y con la misma voz que podemos tener cualquier experto externo, cualquier científico, cualquier otra persona, porque la idea es tener un plan en conjunto en el cual la comunidad crea que esto realmente es lo que va a funcionar para superar esta crisis. Y gracias a Dios, con los recursos que aporta el FIDA en conjunto con los gobiernos, tenemos la capacidad de financiar ciertos planes de desarrollo. Entonces la gente lo que necesita es el apoyo, tal vez el espacio para construir una estrategia, entender un poco mejor qué es lo que está pasando, pero también definir cuál puede ser una solución viable, y después los recursos, evidentemente, para poder llevar adelante esa estrategia, y eso es lo que nos estamos dedicando a hacer con el FIDA, ¿no? Tanto en la parte de planificación, pero más importante aún en la parte de poder financiar, cofinanciar, porque también se pide al productor que aporte, sea con dinero en efectivo si puede, o con su mano de obra, o en especie, pero que en conjunto hagamos un proyecto que todos creamos que es lo mejor para poder superar la crisis que está viviendo. Entonces hay que, para mí, en esas rutas de ir al campo y charlar con la gente, he aprendido muchísimo yo. También hemos aprendido qué tan útiles son las prácticas ancestrales y tradicionales para enfrentar este tipo de crisis. O sea, hay prácticas de la época precolombina que son muy útiles y muy pragmáticas para enfrentar el cambio climático. Entonces hay un conocimiento muy grande en el campo, en la gente, que debemos aprovechar al máximo. Muchísimas gracias, Oliver. Realmente interesantísimo la charla y creo que
es corto este espacio que podamos tocar todos estos aspectos de trabajo que se puede realizar en conjunto para evitar que estos daños colaterales nos puedan afectar en el futuro, o por lo menos minimizar o demorar un poco estos cambios. Le agradecemos desde el noticiero de Banana Export y lo dejamos con sus últimos comentarios. Bueno, yo muy agradecido con ustedes por el espacio, por brindarme la oportunidad de hablar de este tema, que a mí me parece fundamental y de suma importancia, y que como humanidad hemos tenido la tendencia de ignorarlo un poco o pensar que es algo que va a ocurrir en el futuro y que no nos va a afectar, y que vemos que ahora nos está afectando y que tenemos que tomar acción al respecto. Entonces, una vez más, muy agradecido por la invitación y a la orden para cualquier otra ocasión. Muchas gracias. Grupo de medios Banana Export invierte la publicidad de su marca de manera segura en el grupo de medios número 1 del sector bananero de Ecuador. Revista Banana Export, portal de noticias web, canal de televisión por internet, aplicación móvil, redes sociales. Grupo de medios Banana Export. Visítanos en bananaexport.com. Amigos, continuamos con más información en el noticiero Banana Export. Industria pesquera de Ecuador firma convenio para reciclaje de redes de pesca. Un relevante hito se desarrolló en el Salón de la Municipalidad de Manta el viernes anterior con la firma de un convenio para reciclaje de redes de pesca en desuso, sumándose el país al programa de Redes de América. La Cámara Nacional de Pesquería del Ecuador, la Fundación para la Conservación de Atunes, Tunacons, y la Asociación de Atuneros del Ecuador, Atunex, se han sumado al compromiso de la Alianza Latinoamericana para la Pesca Sustentable y Seguridad Alimentaria Alpescas a través de su programa Redes América, que busca evitar los efectos ambientales de estos materiales de pesca considerados altamente contaminantes. La humanidad vierte 18.000 millones de libras de plástico en los océanos cada año. Estudios recientes estiman que hay 5 billones de piezas de plástico a flote en los mares. Los plásticos acumulables pertenecen a más de 200 familias de polímeros que varían en composición y propiedades. Bruno Leone, presidente de la Cámara Nacional de Pesca, quien también participó de la firma de este convenio, dijo que apoyarán esta propuesta porque ha sido característico de los miembros de la Cámara apoyar y gestionar propuestas de esta naturaleza que redundarán en beneficio del sector de pesca en general. Escuchemos. Gracias por la hospitalidad suya de permitirnos llevar a cabo este evento aquí en la casa de todos los mantenses. Mire, conversábamos hace un momento de que en el país últimamente escuchamos y vemos una serie de eventos y noticias que no son muy alentadoras, lamentablemente. Pero, en contraparte de eso, en el sector pesquero nos hemos comprometido a solo dar noticias positivas. Haciendo un recuento de las últimas cosas, por ejemplo, participamos activamente y fue nuestra propuesta la que logró crear la Reserva Hermandad en el archipiélago de Galápagos, joya de la humanidad. Lo logramos en un proceso de diálogo, sentados en la mesa, poniendo los puntos de vista, y fue una cosa
que tuvo una cobertura y un impacto a nivel internacional muy importante. Después, Ecuador, ejerciendo su posición de líder, lideró las negociaciones en la Comisión Interamericana del Atún Tropical para tener las medidas de ordenamiento que hoy nos rigen por los próximos 3 años, medida que después fue apoyada por Estados Unidos y Japón. Después, hemos, como ha dicho Guillermo, hecho un trabajo muy arduo, llevado adelante un trabajo muy arduo de casi 4 años y medio, y estamos a punto de conseguir la certificación MSC para el atún ecuatoriano. Eso va a ser una noticia inmensa y que va a traer una satisfacción muy grande al Ecuador. Después, ustedes saben que estábamos trabajando 2 años y medio bajo esa espada de Damocles ahí de la tarjeta amarilla, por el tema de que Ecuador se consideraba en los mercados del mundo de que Ecuador no hacía lo suficiente en la lucha contra la pesca ilegal. Pues bueno, nos pusimos a trabajar. La semana pasada hemos tenido la visita de la Comisión de Auditoría de la Dirección General del Mar de Europa y nos han felicitado. Y hoy estamos aquí para esta belleza de anuncio y de proyecto que ustedes ya han escuchado y van a poder, inclusive más tarde creo que se van a visitar las instalaciones, van a poder ver. Entonces, este es un tema en el cual nosotros, por convicción y por también conveniencia, porque sí, es así, porque nosotros somos un país pequeño de 17 millones de personas y nuestra producción tiene que estar orientada a la exportación y dependemos de las exigencias de los mercados. Y entonces estamos siguiendo esa línea y estamos muy orgullosos del trabajo que hacemos, digo, por convicción y por conveniencia, pero hemos logrado cosas importantes. Ecuador es el segundo productor del mundo de atún y seguramente seguirá en ese orden y, ¿por qué no, eventualmente poder convertirnos en el primero? Este concepto que ustedes están viendo y escuchando hoy día es lo que se conoce como economía circular, que es el full aprovechamiento de los recursos para una máxima productividad y a beneficio de las personas. Así que cuando nos plantearon esto, pues nosotros dijimos encantados, vamos adelante con eso porque eso es lo que se necesita hacer. Estamos muy contentos. Yo agradezco a las personas que en sus momentos, Ricardo, Luigi, tuvieron la iniciativa. Me acuerdo cuando hicimos la reunión de la pesca hace unos 2 o 3 años, ya tuvimos un anuncio con estas materias primas de las redes. Por ejemplo, se pueden hacer pales, se hacen frisbees, se hacen chopas, se hacen gafas, se hacen zapatillas. Es realmente impresionante lo que se puede hacer y es una materia prima que leyendo unas notas para poder compartir con ustedes hoy día, al año se producen 11 millones de toneladas métricas de basura marina que principalmente son redes y que con el ritmo del crecimiento de la población, si no se hace algo, para el año 2040 ese impacto se va a triplicar. O sea, cada año vamos a tener 30 y pico de millones de toneladas métricas de basura marina. Esto desde el punto de vista económico tiene un impacto, más o menos se calcula, datos del Banco Mundial, entre 500.000 millones de dólares a un rango de 2.5 billones de dólares. Eso es una cantidad inmensa de dinero. Además, que a largo plazo podría estar afectando la reproducción de los peces porque ya se han encontrado microplásticos en el tracto digestivo de los peces. Entonces eso en algún momento dado puede tener un impacto en la reproducción. Y ni Dios quiera que la humanidad se quede sin ese recurso tan importante como son los peces en el mar, que tanto en el Ecuador forman parte de la soberanía alimentaria del Ecuador y como yo siempre digo, no solo alimentamos a nuestro pueblo, sino también alimentamos a la economía del país. Porque el sector pesquero, como ustedes deben de saber, es el tercer rubro de exportaciones del país. Aportamos con miles de dólares para la balanza comercial, cientos de millones de dólares en impuestos, cientos de miles de plazas de trabajo. Somos un sector altamente positivo, pero tenemos que seguir mejorando. Siempre hay espacio para mejorar y este tipo de iniciativas siempre vamos a estar nosotros en primera línea. Yo le agradezco a usted, alcalde, por también, a veces uno escucha estas cosas, no, es que estas cosas no son de mi competencia. Este es un discurso que se oye por ahí. No son de su competencia, pero sí son de su incumbencia, de que la gente pueda vivir mejor y
y que podamos mantener para las futuras generaciones estas maravillas que tenemos como país. No me quiero extender más, agradezco a todos por haber venido a este anuncio y a usted, alcalde, a Tino, Ciel, a David, Jorge, Guillermo, a todos por esta linda iniciativa. Así que... Amigos, continuamos con más información. Ricardo Búez, presidente de Atunet, organismo parte del problema de redes, reveló que desde el 2013 se trabaja con Bureo, la firma que se encargará de la gestión del actual proyecto. Y en el país está como Neplus Ecuador Sociedad Anónima. Búez afirmó que es grato emprender estas acciones en favor del océano porque es de donde ellos obtienen sus riquezas. Escuchemos. Bruno Leone, presidente de la Cámara de Pesquería, Rafael Trujillo, director de la Cámara de Pesquería, unidades de la ciudad, representantes de Bureo, la abogada Dana, subsecretaria de Pesca del Ecuador, representante de la Gobernación de Manabí, invitados todos, señores periodistas. Para nosotros es muy grato estar hoy día en esta firma de este acuerdo, ya que como un sector productivo de la ciudad siempre estamos pensando en el bienestar de nuestros océanos, que es de lo que dependemos y donde nosotros extraemos nuestro recurso para generar muchas divisas y mucho trabajo para la ciudad y para el país. Siendo un gremio muy importante, siempre estamos en constantes evaluaciones de cómo llevamos un medio ambiente sostenible, un cuidado de los océanos. Por eso tenemos convenios con el municipio como el Pacto Verde, que hemos hecho un sistema de reciclaje de todas las basuras provocadas por nuestros barcos y traídas a la ciudad para que sean recicladas por cierta compañía o cierta gente que necesita de estos materiales para su bienestar o para su progreso en la ciudad. Al igual, venimos desde junio del 2021 conversando con Bureo, conversando un poco de los temas de cómo podemos llegar a hacer un proyecto de reciclaje de redes y materiales en desuso que genera el sector pesquero. Entonces, seguimos conversando, llegamos a septiembre por ciertos motivos como todo el mundo sabe, pandemia y todo, hubo un poquito de descanso en esos comentarios o temas que venían y fluían ideas para poder llegar a un acuerdo elemental para poder lograr una sostenibilidad del mar en cómo podíamos cuidar el recurso de los océanos en la contaminación. Tuvimos luego la grata visita de representantes de Bureo, en la cual en Atunet nos reunimos y pudimos hacer las primeras conversaciones ya presenciales para ir afinando detalles para la firma de este acuerdo. En febrero nos dimos cuenta que teníamos que socializar un acuerdo, hicimos un acuerdo de borrador y lo fuimos afinando un poquito más, pero sabíamos que teníamos que llegar a más, teníamos que agrupar a muchos más gremios, a muchos más representantes de la pesca, entonces teníamos que saber que lo importante era agrupar a todos. En ese momento hubo una colisión de los sectores como la Cámara de Pesquería, Tunacom, Alpesca, y nos vemos ya hoy día prestos para firmar un acuerdo muy importante que es un beneficio para el mundo, porque es un cuidado a nuestros mares, que es lo que dependemos. Nosotros siempre pensamos que nosotros no hacemos las cosas para hoy, nosotros las hacemos para hoy, para mañana y para el futuro. Gracias.
ámbito informativo, la corrupción en el MAT. El tema de la corrupción en el MAT lo queríamos abordar desde hace 2 semanas atrás, en que conversamos abiertamente con el ingeniero Gustavo Martínez, ex subsecretario de Musacias en el gobierno de Lenín. El tema no es nuevo, como no es nueva la corrupción. Algunas veces es notablemente evidente, como la que destapó el medio digital La Posta un poco antes que dejara el cargo el ingeniero Pedro Álava y que tuvo que ver con la compra de un viceministerio en $2.5 millones. Seguramente este es uno de los temas que tendrá que abordar el ingeniero Manzano y que seguramente le dará mucho dolor de cabeza porque es en este puesto clave donde se juegan las simpatías o antipatías productores y exportadores. Pero dejemos que nos comente el ingeniero Martínez su experiencia propia y en qué nivel la corrupción los puede involucrar a los funcionarios. Claro. Ahora, ingeniero, otro problema que ya no tiene que ver con la parte técnica, ya no tiene que ver ni siquiera con la parte de circulación del mercado, sino que tiene que ver con la moralidad de las personas, con la idiosincrasia en algunos casos de los ecuatorianos y de los funcionarios. Se habla de una corrupción galopante dentro del Ministerio de Agricultura. ¿Usted pudo sentir en algún momento esa presión de la corrupción, de la coima, del toma y daca? Bueno, cuando yo llegué, efectivamente me informaron de las cosas. Y se lo digo con honestidad, si me están escuchando no hay problema. En La Maná hay una oficina del ministerio. En una oficina hay un edificio. Y cuando me enteré de que ahí estaban dándose códigos, inclusive un productor me dio ya el código sin tener finca. Yo lo que hice como subsecretario fue eliminar toda la gente de ahí. O sea, totalmente fuera todo. O sea, tomar decisiones, no dejar que esto siga más. Entonces se paró esto allá en La Maná y parte de los ríos. Entonces, la corrupción siempre va a existir porque existe una forma de que han estado dando códigos sin registrar la finca. Entonces les cobran y eso es una cosa que lamentablemente no sé si estará ocurriendo ahorita, pero en ese tiempo yo eliminé, reestructuré. Lo único que no pude reestructurar fue el oro. ¿Ya? Pero en los ríos y la parte norte y Guayas se reestructuró justamente poniendo gente, capacitándola, porque aquí no es cuestión de contratar al amigo, sino al profesional que rinda y sea un buen empleado. Hay que pedirle su currículum, hay que ver cómo es él, hay que prepararlo. Yo me demoré cerca de 60 días entrenándolos en el campo, qué es lo que tiene que hacer cada uno. ¿Ya? ¿Y para qué? No creo que el tiempo que estuvimos nosotros ocurrió algunas novedades, inclusive vino el registro de las fincas, cómo tienen que registrarse para poder regularizar, porque nosotros tenemos que saber de qué tamaño es el pescado para poder ver a cuánto lo repartimos, ¿no? Si no se sabe cuántas hectáreas de banano hay, y eso en el Ecuador es una cuestión nacional, de que no solamente en banano, en todo lo que así lo cultivo, no se sabe cuántas hectáreas hay. Ese es un tabú. Entonces, es un desorden. Pero ¿de dónde viene el problema? Desde del Estado, del Ministerio. Claro, ahora, eso se dice que se pueden arreglar porque las tierras ancestrales se conocen los dueños y obviamente eso sí hay la voluntad política, como dice usted, se pueden arreglar. La última parte de este diálogo con usted, y ojalá que podamos seguir conversando porque en realidad siempre se necesita personas con honestidad para dialogar. ¿Qué hacer con los cuperos? ¿Cómo eliminar este problema de los cuperos? Los cuperos, al parecer, trabajan más precisamente en esta área de la provincia de Loro, donde hay la gran cantidad de 4.500 productores pequeños y son presas precisamente de estas mafias de compras, de intermediación entre el productor y el exportador. Buena pregunta, excelente pregunta. Es una de las cosas que yo lo puse inclusive hace 2 días en los logros que hicieron los que se reunieron con el Ministerio de Agricultura. Hay 2 formas de hacerlo. La una es registrándolos toditos, sabiendo, si tú eres intermediario, tienes que estar registrado para poder seguir, para que des una carta de corte, des una factura
Aquí no se sabe cuántos, en el tiempo que estaba habían como 190. ¿Ya? Entonces, es una de las acciones de registrarlos como todo y que paguen el SRI, todo esto, ¿ya? Para poder lograr, porque en el caso del productor pequeño son necesarios, porque a veces ellos llevan el transporte, llevan el camión, llevan los cartones, pero al no tener ni saber quién, entonces se aprovechan de la situación. La otra cuestión es eliminarlos por ley. No debe existir, cada exportadora debe hacer lo que hacen las exportadoras serias. No tienen este hombre que ayuda, es que, pero hay dos formas, ¿no? Sí, dígame. Digo, no tienen estos agiotistas del mercado. Así es. Yeah. Por ejemplo, la empresa donde yo trabajé no tiene, va cada cual, retira su carta de corte y con eso le retira los materiales, cartón, pero acá, en el caso de productores pequeños, a veces es necesario, porque uno de estos tipos lleva el material, inclusive hasta les procesan. ¿Ya? Me gustaría que usted vea, por ejemplo, en la parte de la piaña, cómo hacen todas esas cuestiones en el oro, pero en ciertos lugares son necesarios, habría que registrarlo, que tengan ellos una cuenta, que sean como ecuatorianos para que sirvan y darles una documentación que ellos puedan cumplirla, ¿ya? Porque si no, se van a aprovechar, si no, habría que coger, ninguna exportadora puede hacer esto. Sí. Bueno. Es como lo de los contratos, imaginas. Ninguna persona debe entregar ruta sin estar contratada, sin embargo lo hace. Claro, y eso obviamente la normativa puede venir precisamente del Ministerio de Agricultura, no se requiere hacer un decreto ejecutivo, sino simplemente una normativa interna de comercialización. Así es. Que transparentaría el negocio bananero y evitaría estos impases que hay. Bueno, ok, ingeniero, le agradecemos muchísimo la información que nos ha proporcionado y estaremos muy atentos. Ojalá que el tema de banano pueda solucionarse. Muy buenos días. Muy bien, gracias por todo y recuerde usted, no hay mal que dure 100 años. Ok. Amigos, continuamos con más información en el noticiero Banana Export. Director de Sostenibilidad de Chiquita visita Reserva Nogal. La Reserva Nogal en Costa Rica, considerada un santuario de la naturaleza, fue visitada recientemente por el director de Sostenibilidad de Chiquita, el señor Peter Stigman. La Reserva Nogal es uno de los proyectos de protección de la vida silvestre de Chiquita y la visita refuerza la importancia de su vital conservación del ecosistema y la práctica de la agricultura sostenible. Nogal está localizado en el Corredor Biológico Mesoamericano, el cual fue creado en 1990 para proteger y conectar los recursos naturales de la zona rodeada de océanos, tierras volcánicas, desiertos y ricos bosques lluviosos. América Central es el tercer lugar con mayor concentración de biodiversidad en el mundo, con más del 7% de todas las especies conocidas. Con el apoyo de la Sociedad Alemana para la Cooperación Internacional, el gobierno de Costa Rica y la Rainforest Alliance, Chiquita implementó una variedad de iniciativas sostenibles para apoyar la conservación ambiental y la educación, resultando en más de 720 plantas y 339 especies animales en los 257 acres de tierra pertenecientes a la reserva. Vamos a ver un pequeño video de la visita realizada por el director de sostenibilidad de Chiquita, el señor Hegman, quien visitó esta reserva y pudo constatar el avance de la misma. Es interesantísimo este trabajo de sostenibilidad de uno de los corredores en Costa Rica, mesoamericano, por la importancia y la biodiversidad. Y la conservación obviamente hace o dice mucho del interés por mantener. I'm Peter Stedman, I'm the Sustainability Director at Chiquita, and I'm here in the Nogal Reserve in Costa Rica. Standing next to an absolutely ginormous sura tree. Founded in 2004, this reserve started its landscape restoration in 2006 with the support
of Chiquita and European retail customers. As well as this sura, there are over 700 other types of plant species found in the reserve. There's 22% of the mammal species found in Costa Rica in this reserve and 25% of all the bird species. It might seem a little bit strange. 1 minute we're talking about bananas and the next minute I'm standing in a forest reserve. But I think it's really important to remember that this is what it's all about. Sustainable agriculture means that in 2050 we're not going to be cutting down any more forests like this as a race, as a human species. If we're going to protect the land that we have, the wetlands, the vital ecosystems and rainforests and other areas of high biodiversity, we have to ensure that agriculture is as productive and as sustainable as possible. So whilst the reserve is a really cool place to come, there's around 1,000 people a year go through an education and outreach program here, teaching communities about the natural environment and about reforestation. But it plays a much bigger role as part of the Mesoamerican corridor, a corridor that connects the south of Mexico all the way through to Panama, a corridor through which wildlife can pass and complete its natural migration cycles. As well as this outreach with communities on environmental and social issues, the Nogal Reserve is engaged with universities on research, on monitoring of the wildlife, and still involved in the process of landscape restoration, something that started back in 2006. As well as continuing the great work that it does, the plan for the future in the reserve is to find out more about the 3 tapir that live here the whole time, by putting collars on them and monitoring to see whether or not they're staying here full time or whether they're migrating to other reserves and other parts of the Mesoamerican corridor. Thanks for watching. If you have any questions about the Nogal Reserve or about Chiquita's approach to sustainable agriculture, please do get in touch with me directly or through the website. Amigos, con esto concluimos la información correspondiente de la presente fecha, lunes 9 de mayo del 2022. Estaremos el día viernes con más información. Hasta entonces, muy buenos días. Amigos, así finalizamos la emisión del noticiero Banana Export. Regresamos el día viernes con más información. Que tengan un excelente día. Grupo de medios Banana Export invierte la publicidad de su marca de manera segura en el grupo de medios número 1 del sector bananero de Ecuador. Revista Banana Export, portal de noticias web, canal de televisión por internet, aplicación móvil, redes sociales. Grupo de medios Banana Export. Visítanos en bananaexport.com